Dicen que el primer llanto de un niño anuncia vida. Esta vez anunció terror. Capítulo 1. Mientras Noel se apresuraba, la tensión en el hospital crecía como una tormenta contenida. Médicos y enfermeras luchaban por mantener el control. La mujer embarazada se retorcía en la camilla, el cuerpo arqueado como si algo desde dentro quisiera romperla. Los familiares observaban impotentes, atrapados entre plegarias y gritos. Cada segundo se estiraba como una eternidad. El miedo llenaba la sala con una presión insoportable, espesando el aire hasta volverlo irrespirable. De pronto, lo inimaginable ocurrió. Dentro del vientre, el bebé comenzó a moverse con una fuerza instintiva, brutal, empujando contra la carne que lo contenía. La piel se tensaba, el vientre se deformaba con sacudidas violentas, y en un instante la cavidad se abrió parcialmente desde dentro. La mujer lanzó un alarido desgarrador antes de caer inconsciente, presa de un dolor que quebraba los huesos del silencio. «Dios mío», susurró una enfermera, la respiración entrecortada, los ojos abiertos de par en par. «Hay que actuar ya», ordenó un doctor, con la voz temblando bajo la máscara de control. El equipo médico se abalanzó. Manos firmes, movimientos rápidos, pero los instrumentos temblaban al contacto. Intentaban contener los espasmos de la criatura, mientras luchaban por mantener viva a la madre. Cada jadeo, cada grito cortante, cada sacudida del cuerpo convertían la sala en un espacio de terror insoportable. «Su vida depende de nosotros, no podemos fallar». El sudor resbalaba por la frente del médico, mientras extraía cuidadosamente al bebé. El cordón umbilical se tensó y fue cortado de inmediato. La madre permanecía inmóvil, desvanecida sobre la camilla. Reconstruyeron, suturaron, cortaron y retiraron el tejido dañado por los intentos del bebé de salir a la fuerza. Sabían que cada segundo era vital para la vida de ambos. Movía débilmente. Sus gestos eran lentos, torpes, con sonidos extraños que parecían salir de una garganta demasiado seca para un recién nacido. Su piel era pálida, casi grisácea, como si la vida se resistiera a entrar en él. Los médicos lo examinaron. No había pulso, ningún signo vital. Aún así, lo colocaron en una incubadora, en la esquina derecha del cuarto, junto a la ventana empañada por la humedad de la noche. La madre yacía en la camilla central. La hermana y el padre le sostenían las manos, con los ojos enrojecidos por la angustia, mientras las máquinas pitaban a su alrededor. El equipo médico se movía como un enjambre nervioso, atentos a cualquier señal que rompiera el abismo de incertidumbre. Aunque habían logrado estabilizar a la madre, la atmósfera seguía cargada de un temor inexplicable. Lo imposible había irrumpido entre ellos. Nadie podía comprender lo que acababan de presenciar. De ahí, Noel seguía su camino hacia la delegación. Cada minuto era un enemigo. El tráfico, las calles interminables y el reloj golpeaban como martillos en su cabeza. La preocupación por su esposa y por un hijo que, según él, aún no había nacido, lo consumía como un fuego lento. Sabía que debía obtener el permiso oficial, pero cada segundo perdido le pesaba como una eternidad. Al llegar a la delegación, Noel encerró al borracho que había estado molestando a los transeúntes, gritándoles y señalando con insistencia algo que nadie podía ver. Tras un par de intentos de calmarlo, Noel decidió asegurarlo temporalmente en una celda. Mientras lo escoltaba, el borracho no dejaba de repetir sus delirios, su voz un hilo nervioso que resonaba por los pasillos. «Te digo que el niño muerto en el cementerio se levantó. Lo vi con mis propios ojos». Con el hombre finalmente bajo control, Noel respiró un poco más tranquilo y se dirigió a la oficina del jefe, aún con el corazón golpeando a 1000 por hora.
Jefe, necesito salir inmediatamente. Mi esposa Laura está en el hospital. Parece una emergencia con el bebé. El jefe lo miró con seriedad. Había dureza en su rostro, pero también un matiz de comprensión que suavizaba la mirada. Entiendo la gravedad, Noel, respondió con voz firme. Antes de darte permiso, necesito tu respaldo. ¿Tienes algún informe o comunicación de la familia que justifique tu salida? Sí, jefe, contestó Noel, con el temor en la voz. La familia me llamó y me alertó de la situación. Solo necesito autorización para ir. El jefe asintió lentamente. La tensión en la sala era palpable, pero en su mirada había un destello humano. Muy bien, ve con tu esposa, dijo tras una pausa que se alargó como un suspiro contenido. Y antes de irte, quiero que sepas algo. Sé que don Noé, tu padre, murió, y que aún no se sabe la causa de su muerte. Siguen examinándolo. Quiero que sepas que no eres solo un buen policía. Te estimo como si fueras mi hijo. Ten fe. Todo va a estar bien. Las palabras le golpearon a Noel en el pecho como un eco cálido en medio de la tormenta. La preocupación por Laura se mezclaba con ese vacío reciente que aún le sangraba. Gracias, jefe, logró decir, la voz entrecortada. Saber que me estima de esa manera significa mucho. Lo valoro profundamente. Ve y mantén comunicación si puedes, replicó el jefe, más suave. Pero ahora tu familia es lo primero. Siempre tendrás mi apoyo. Noel asintió, conmovido y agradecido. La angustia no se había ido, pero aquel afecto llenaba, aunque fuera por un instante la grieta que había dejado su padre. Mientras tanto, en el hospital, el personal médico terminaba de examinar a la madre. El aire estaba cargado, pesado, como si todos respiraran bajo agua. La criatura, encerrada en la incubadora junto a la ventana, permanecía bajo estricta vigilancia. Sus movimientos erráticos y la palidez de su piel parecían desafiar cualquier manual conocido. El equipo se reunió, formando un círculo tenso alrededor de la camilla. Necesitamos documentar todo y notificar a las autoridades sanitarias, dijo un médico, con la voz grave y un sudor frío en la frente. Esto supera cualquier explicación conocida. Comenzaron a redactar informes, revisar protocolos, llenar registros clínicos. Cada detalle debía quedar escrito, como si al ponerlo en papel lograran entender lo improbable. La tensión flotaba en el aire, oprimiendo cada mirada. Todos sabían que lo que habían presenciado no pertenecía a la medicina, ni siquiera al sentido común. Era un recordatorio brutal de que algo extraordinario acababa de abrirse camino entre ellos. Mientras tanto, los médicos deliberaban sobre el informe de lo ocurrido. En el depósito de difuntos reinaba un silencio absoluto, un silencio tan pesado que parecía presionar los pulmones. El forense, solo en el aula, terminaba de revisar un cuerpo mientras anotaba con pulso cansado los últimos detalles del informe. El olor penetrante del formol y la muerte lo envolvía, tan familiar como insoportable. Entonces ocurrió. Un golpe repentino retumbó desde el fondo de la sala, metálico, áspero, como un puño que chocaba contra el acero. El hombre se quedó quieto, con la ploma suspendida en el aire. Otro golpe, más fuerte, quebró el silencio y le arrancó el aliento. El sonido provenía de una de las cámaras mortuarias. Dio un paso hacia adelante, inseguro. Sus pies arrastraban un peso imposible. El eco de sus pasos multiplicaba la tensión y el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Tragó saliva y estiró la mano hacia la manija helada de la cámara. La puerta se abrió con un chirrido lento. Dentro, la penumbra escondía algo que no debía moverse, pero se movía. Una figura frágil, enroscada, comenzó a sacudirse con torpeza. Un cuerpo que debía estar muerto, ahora hacía ruidos con su garganta. El terror
se expandía en silencio, y el lector quedaba atrapado en la certeza de que lo peor apenas comenzaba. Para que el miedo te encuentre en mitad del relato, suscríbete.